fíjense lo que dice acá, terapia, salud y fitness. Vamos a volver a esto, ¿eh? Terapia, salud y fitness. Conocer las bases anatómicas, es decir, el padre de todo es la anatomía. Entonces, si nosotros las conocemos las bases anatómicas, sabemos también hacia dónde vamos. Reconocer los síntomas para identificar los diferentes tipos de afectaciones. En este caso, las disfunciones ginecológicas, uroginecológicas en realidad, que es lo que vamos a conversar. Y compartir el manejo actual, en este caso, el manejo actual, que es el manejo no médico, no quirúrgico. Es decir, ¿qué hacemos antes de llegar a eso? Es decir, ¿qué cosas podemos prescribir libremente a todo el mundo sobre el manejo? Y miren lo que dice allá, terapia, salud y fitness. Vamos a hablar sobre esto, justamente. Vamos a alargar con la anatomía. Dijimos que lo principal que vamos a hacer acá son las bases anatómicas que tenemos para poder ver. Y fíjense que tenemos una parte ósea y miren cómo se cierra abajo. Se cierra con músculo. Esta parte ósea tiene un músculo que lo cierra. Y obviamente ese músculo puede ser de mayor o menor, en teoría, potencia o resistencia. Y tendrá que soportar el peso porque encima se nos ocurrió caminar. Porque, por ejemplo, los animales no tienen prolapso. Vos ves los perros, no existe el prolapso en el perro, ¿sí? O en los cuadrúpedos. Pero el día que se nos ocurrió caminar, cambiamos el eje y también cambió la forma de la columna. Y allí es donde pudieron empezar a aparecer cuestiones. Por debajo del elevador del ano es periné, por encima es pelvis. La fascia que está conectada con todo, ¿no? Vos tenés desde el talón hasta acá, ¿sabes? Y esta fascia es la que recubre. Y fíjense el contacto que tiene esa fascia, porque por encima se apoyan los órganos. Entonces, cuando existen alteraciones en los órganos, en determinados órganos, pueden transferirse a esta fascia. Y viceversa, claramente, ¿no? Y miren cómo las podemos dividir esas fascias según recubran la vejiga anteriormente, que sería esta parte acá, o la recubran posteriormente, que sería esta fascia rectovaginal. Entonces, de esta forma lo integramos y cuando lo integramos vemos la característica que tiene, porque los órganos tampoco están en plano, sino que tienen una ubicación. Y esa ubicación hace de que la vagina, por ejemplo, no es que un tubo que salió acá y cayó derecho en vertical, sino que está orientada hacia el sacro. Y esa orientación de la vagina es fundamental para la aparición o no de prolapso o para las recidivas que existan respecto a los prolapsos, porque el fondo de la vagina, como ven acá, está orientado hacia el sacro. Como habíamos dicho, todo lo que son las fascias y los ligamentos que mantienen la suspensión de estos órganos. Habíamos nombrado lo anterior y lo posterior, la fascia pubescens, y cómo la parte nerviosa está por detrás, la parte nerviosa importante no está por detrás de todos estos sectores. Porque realmente nosotros no tratamos un cadáver, tratamos gente que está viva, que se para, que se mueve. Esa es la realidad. Entonces esa gente que se para, que se mueve y que hace actividad física recibe presiones y tiene que derivarse lateralmente esa presión. Y cuando no sucede esto es donde empiezan los inconvenientes. Uno de ellos podría ser el prolapso con todos los estadios. Y voy aquí a la parte de rehabilitación, porque siempre vamos a tener que indicar la rehabilitación, siempre. No en algunos casos. Lo que pasa es que en algunos casos voy a tener más beneficios que en otros. Ahora, sí es cierto que acá voy a tener un efecto mejor que acá, que es un estadio más avanzado. Pero siempre voy a intentar rehabilitar a los pacientes. Los síntomas habíamos descrito anatómicamente y a dónde vamos, cómo voy a buscar, cómo va a venir la paciente, o la gente que venga a hacer una rehabilitación con nosotros. Bueno, puede venir por una pérdida involuntaria de orina, puede venir por una evacuación accidental, como dice, de materia fecal, es decir, una incontinencia de materia fecal, puede tener un prolapso o básicamente puede tener una constipación y por eso debería llegar a rehabilitar. ¿Podemos rehabilitar otras cosas? Sí, también podemos rehabilitar el dolor y podemos rehabilitar también, por ejemplo, en el caso de las relaciones sexuales. Todo se puede rehabilitar. Esto es más que nada lo que pueden llegar a tener. Entonces, en la incontinencia de orina habíamos charlado de que había varios tipos, pero y cuando hablamos de la fascia habíamos dicho que existía una incontinencia de orina de esfuerzo y esa se daba básicamente en dos tipos: en la hipermovilidad de la uretra, que era porque estaba fallado de alguna manera esa fascia, entonces cada vez que tosía la uretra bajaba y había incontinencia, o porque había un déficit en el esfínter de la uretra. Acuérdense que para orinar hay una sinergia entre
Si yo tengo el deseo, se tiene que contraer el músculo de la vejiga, que es el músculo detrusor, y se tiene que relajar el esfínter. ¿Sí? Si ese esfínter no funciona correctamente, yo voy a tener un déficit de ese esfínter, claramente. ¿Sí? El otro de los inconvenientes que tenemos es la constipación crónica. Y esto también es un drama. Y es un drama de la actualidad que tiene que ver con la alimentación y con los cambios hasta en la microbiota que hay, ¿no? Entonces todo eso es importante. Y cuando uno dice, pero ¿qué tanta gente tiene constipación? Mira, 20% de la población general. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, es 1 de cada 5. Es un montón. ¿Se entiende que es una magnitud importante? Vamos a volver acá. Entonces, las presiones, los factores de riesgo que pueden afectar acá, y entramos en todos, en predisponentes, en iniciantes, en promotores y en descompensadores. Y como la vida es larga para todo, puede pasar todo esto. Y por eso tenemos que empezar con la prevención. Y por eso nosotros tenemos que tener una actividad proactiva con respecto a esto.